pasada. Y bien, en esta oportunidad yo voy a presentar el ejercicio 4 y mi compañero Reyes presentará el que hizo, ¿sí? Bien, en esta oportunidad yo avancé el ejercicio 4, el cual era semejante al ejercicio 1 que se realizó en clase, siendo una matriz, y de los mismos enunciados, que me piden calcular la norma de los vectores de la base B. Bien, para eso que tenemos que el G y J tendrá esta forma, ¿sí? Entonces, para hallar la norma, seguiremos esta fórmula que se cumplirá para cada componente, ¿sí? Como podemos ver aquí, el U sub i norma es igual a la raíz del G y I, ¿sí? Bien, aquí tendremos para el primer caso, en donde sería un G y I, que sería el 1, 1, que sería la posición 2, que sería la raíz, ¿sí? Lo mismo para el U sub 2, ¿sí? La norma sería para la posición 2, sería raíz de 2. Y también para el U sub 3 norma, ¿sí? Que sería también raíz de 3, ¿sí? Esa primera parte fue la más sencilla de entender de la sesión pasada. Y luego para la siguiente parte, que sería la parte B, que nos piden calcular la norma del vector, para lo cual ya teníamos una fórmula que se presentó en esa sesión, ¿sí? Y tendríamos que realizar de esta forma, que dice la norma está dada por esta fórmula, ¿sí? En donde la parte entera de la raíz, ¿sí? Será la sumatoria del alfa, que es el alfa sub i por el u sub i, coma, la sumatoria también del j, ¿sí? Alfa sub j y u sub j, ¿sí? Acá tenemos la representación ya en la raíz, ¿sí? Y aquí se va adaptando de tal manera que puede ser más fácil de operar, ¿sí? Aquí tenemos que, por ejemplo, si el alfa sub i toma los valores 2 y 3, ¿sí? O sea, dentro de esta sumatoria. Tendríamos entonces la siguiente expresión. Y aquí tenemos para cada parte alfa sub 1, alfa sub 1, g sub 1, 1, ¿sí? Donde aquí se representaría el alfa sub 1, ¿sí? 2 por 2, ¿sí? Y el g sub 1, 1 que representaría la posición en la matriz, ¿sí? Bien, para cada parte. Aquí sería 1 sub 1, 1, 1,2, 1,3, hasta el 3,3, ¿sí? Y aquí reemplazando cada valor, ¿sí? Tendría esta norma, ¿sí? Presentando me sale 2 raíz de 3, ¿sí? Espero haber sacado bien el cálculo en esa parte. Bien, y para la parte C, que nos piden calcular los cosenos, ¿sí? De los ángulos que forman entre sí los vectores de la base B, ¿sí? Aquí teníamos la fórmula ya que se había presentado en la sesión, en la clase anterior, ¿sí? Nos daba la fórmula y de ahí tendríamos que adaptar el coseno para que a través de las normas y los vectores salga el ángulo, ¿sí? Aquí tenemos el U sub I, U sub J, que tendría acá la representación con el G sub I, J, y la raíz, que sería con la representación de este lugar, ¿sí? Y este sería el G1, G y G sub 1 y J, ¿sí? Que sería la posición, que sería en la matriz, que sería el 1. Diré el 1, 1,2, ¿sí? 1,2, ¿sí? Y que en la matriz sería el 1, ¿sí? De la misma manera para la raíz, aquí tengo el 1,1, sería 2, el JJ, que sería 2,2, sería 2 por 2, entonces sería 1 sobre la raíz de 2 por 2, que sería 4 raíz 2, sería un medio. Y el ángulo el coseno de ese ángulo que me da un medio sería el pi tercios, ¿sí? Y esa parte sería la parte número 4, ¿sí? Ahora se lo pasaré a mi compañero Reyes. Profesor, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Sí, le escucho. Bueno, yo hice el ejercicio 5, también hice 6. En este caso vamos a comenzar con el ejercicio 5, en donde nos pide normalizar los siguientes ket, ¿no? Donde ya sabemos, ¿no? Que el ket se normaliza multiplicando por un escalar tal que su norma sea igual a 1. En este caso, tomamos la fórmula general, digamos, el phi sub 1, el ket del phi sub 1. Entonces, a este phi sub 1, phi sub i, digo, multiplicamos por un alfa, donde alfa también, es, como sabemos, es un escalar también llamado cuerpo, ¿no? Hacemos la operación, entonces esta igualdad nos va a quedar donde alfa ingresa, ¿no? Dentro del ket. Entonces, esto es igual también a un alfa, yo tengo dentro de un phi sub i prima, donde esto, el bracket de todo esto va a ser igual a 1. Siguiendo el mismo paso para este caso,
Entonces ahí despejamos alfa, donde alfa al cuadrado es igual a 1 entre el bracket, ¿no? Donde alfa va a ser la raíz, pues, ¿no? Más abajo, compañero, por favor. Si elegimos el argumento de alfa igual a 1, entonces diríamos que alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el bracket. En este caso, como te digo, es para, o sea, la fórmula general, ¿no? En este caso ya vamos a hallar para el bracket de phi sub 1, el, donde el bracket de phi sub 1 va a ser igual. Esta la primera parte es el bra, la segunda parte es el ket, donde el bra ya sabemos que es el daga del ket, ¿no? Entonces, esta operación, realizamos esta operación, entonces nos va a dar igual a 4. Elegimos un alfa igual a un medio, ya que reemplazando 4 en aquí arriba, donde alfa es igual a una raíz de 1 sobre el bracket, entonces reemplazamos 4. Entonces, donde alfa nos resulta pues un medio, ¿no? Donde el ket normalizado, o sea, también llamado el ket sub 1 prima, nos va a resultar un medio por el ket, ¿no? Que el ket original, ¿no? El mismo paso hacemos para el ket phi sub 3, donde el bracket es igual a multiplicado en este caso por el daga del phi 3 por el ket, ¿no? Donde esta operación nos va a dar igual a 19, donde el ket normalizado ya nos resultaría en este caso igual a un medio de la raíz 1 sobre 19 por el ket original, ¿no? En el ejercicio 6 nos dice que ya ha hallado los brackets, o sea, hallar el brackets, pero del ejercicio anterior, o sea, del ejercicio, o sea, de los brackets, de los ket normalizados, ¿no? En este caso nos pide para el phi sub 3 y para el phi sub 1. En este caso también hacemos el mismo proceso que anteriormente hicimos, ¿no? Donde el phi sub 3 va a ser igual a, como en este caso, bueno, va a ser el parte bra, ¿no? Entonces, en esta parte hacemos la conjugada del ket original. En este caso, el original ya sería el que se normalizó anteriormente, ¿no? Entonces, hacemos ciertas operaciones, multiplicamos donde eh, nos va a dar pues que el bracket de phi sub 3 y phi sub 1 va a ser 8 igual raíz de 19 por i. Bueno, profesor, eso sería todo. Muy bien, muy bien. Entonces, usted es Reyes, ¿verdad? Sí, profesor, soy Reyes y Y compañero Emer Parra. Minaya. Ok, ok. Así es, ¿Puede un favorcito volver a compartir su Word? Parra. Ah, sí, puede volver a compartir su pantalla, su Word. Un momento, profesor, Sí, disculpe. profesor, un ratito. Ya. ¿Listo, profesor? Sí, ahí está bien. Solamente algunas recomendaciones en la escritura. Por ejemplo, un poco más arriba, donde ponía alfa asterisco alfa. Estaba más arribita. Ya, ahí, por ejemplo. Se tiene ese bracket, ¿no? Phi primado igual alfa, ya, hasta que se llega al alfa asterisco alfa. Ese asterisco es el complejo, ¿no? Complejo conjugado. Puede ser confundido con una operación binaria, o sea, de que estás haciendo alfa con alfa y transformándolo en otro número, como una multiplicación. Entonces, para que no se confunda eso, mira, pone el cursor al costado de alfa, o selecciona el primer alfa, mejor. El primero no me selecciona. Ya. Haz clic, ya, ahí está. Y anda a insertar, ok, ya, ecuación, ahí al fondo está. Ya, hazle clic en la misma ecuación para que aparezca todas las opciones. Ya. Donde dice índice.
Ahí está. Ahí tienes para colocar el superíndice al costado, el subíndice, y así, ¿no? En la tercera está para colocar índice y superíndice. Entonces, por ejemplo, ponle el superíndice, ya ahí, y Ahí. ahora ahí ponle el asterisco, ¿no? Puedes jalar o bueno. Ya, ahora sí, ya no hay confusión o ya no puede parecer, ¿no? Ahora sí ya queda más claro que es claro, conjugada compleja. Y al Ok. costado, donde está el phi, en cualquiera, ¿no? Ya, ahí por ejemplo, también ponle, seleccionalo y ponlo para el subíndice. O también para que no estés haciendo todo eso, simplemente al costado ya, sí, sí, ya, ahí te lo borro. O borra eso, ya, y para que no tengas que estar yendo, ¿no? Ahí, en ese phi, simplemente ponle, selecciona el phi, ya, anda en insertar, en ecuación, dale clic nomás, ya, ya, muy bien. Y sin ir al índice, haz clic en el mismo phi, en el mismo símbolo, o sea, de abajo donde está escribiendo, ahí nomás, al costadito, o sea, como si estuvieses escribiendo, ¿no? Dentro del mismo símbolo. Aquí. Y para la derecha ahora, ya ahí. Y utiliza el subguión, ¿Guión? guión bajo, subguión. Guión bajo, ya, ahí está. Y el i pon. Ahora dale espacio, ya. Ok. También puedes usar para el superíndice uno que es el símbolo de potencia. Por ejemplo, hay uno que es así como un sombrerito para arriba, ¿no? En el teclado. Utilices Sí, el sí, sí. alt con ese que es para arriba, así como para poner 2 a la potencia 4, por ejemplo. Ah, ya, ok, profesor. Sí, sí, sí. Ya, y le pones un número y ahí te va saliendo. Bien, ok, entonces eso un poco una recomendación, ¿no? Para que se Ok, facilite. profesor, muchas gracias. Ok, ok, ok. Bien, gracias a ustedes por compartir. Bien, ¿alguien más que haya avanzado, que quiera presentar algo? Yo, profesor, pero hice las 5 también, los Normal, ejercicios. normal, normal. Si ya está hecho, está bien. También presenta, a ver. La idea es que los jóvenes practiquen esto y también los demás vean cómo se desarrolla, ¿ya? Porque ya vamos a entrar a lo que es la notación bracket y tienen que entrarle con todo. Ok, a ver, explica. Ahí pueden ver, ¿no? Sí se ve. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. Utilicé algunos ejemplos que encontré en un libro de mecánica cuántica de Citili. No sé si alguno lo tienen, ¿no? Para encontrar la norma o normalizar los catch, ¿no? Por ejemplo, el problema número 1 del 5.1, igual, ¿no? Tengo un catch y lo multiplico por su brad. Este lado, ¿no? Por su brad. Profesor, una pregunta. No me acuerdo muy bien. Este número de acá, 4, que sale al multiplicar, ¿no? 1 sobre raíz de 4. ¿A qué se refiere este 4 de acá? Ese es el bracket, o El sea, el bracket, producto escalar. Ujú, el producto escalar. sí. Ya. Y la El, norma es la raíz ujú. cuadrada del producto escalar. Ya, entonces la norma se va a multiplicar por el ket Allá, para normalizar, ¿no? cuando tú normalizas, tú quieres Ya, que el ket tenga módulo 1. claro. Entonces, cuando tú mides su norma y te sale, por ejemplo, que tiene como norma 8, entonces a ese vector lo vas a dividir entre, entre esa norma. Ya, ¿Para qué? O sea, si tú tienes un vector de longitud igual 5, por decir, sí. si tú quieres obtener el vector unitario, ¿qué haces? Ah, claro, claro. El Lo vector divides entre entre su su módulo. norma. Sí. Claro. Entonces, los que estamos trabajando aquí en mecánica cuántica normalmente se trabajan normalizados. Y eso es equivalente a decir que tienes un vector unitario, ¿ya?
Claro. porque siempre su módulo es igual a 1. Ya, en el libro, profesor, encontré esta, lo escribe como un X, tipo X. No lo, así, usted nos enseñó, ¿no? Como el ket, pero con un guión arriba, ¿no? Ya el ket normalizado, ¿no? Pero lo escribe como una X Ah, en el eso libro. no es ningún problema, No es es solamente una forma de representarlo. una forma de Mira, representarlo, ¿no? de hecho en mecánica cuántica hay tanta libertad, ¿no? De poder representar el qué, que algunos autores, Ujú. cuando, por ejemplo, explican la paradoja del gato de Schrödinger, literalmente dibujan un gatito dentro del qué. Entonces Mm. ponen el sí igual una superposición, una probabilidad, un medio o uno entre raíz de 2 y el primer qué, un gato despierto, más uno entre raíz de 2 y dentro del qué, un gato muerto, ¿no? O pueden ponerlo dentro del que una flecha para arriba, que puede significar un spin para arriba. Y en el otro que, en la combinación lineal, una flecha para abajo que puede representar un spin para abajo, ¿no? Y así, también puede ponerle una flecha que está girando, no es una flecha, ¿no? Es una rotación, un sentido hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, de hecho, en los que dentro puedes ponerle distintos símbolos. Lo Ajá. importante es que tú lo definas bien, ¿no? Entonces, si tú defines que tu ket X es el otro ket, pero ya normalizado, entonces normal, Sí, no acá importa. arriba lo definí para que no haga Ujú, confusión, ok, ¿no? O sea, ya, la misma secuencia también utilicé en el 5.2, es lo más, simplemente es operar nada más, ¿no? Multiplicar por su norma y verificar que esta operación, que el bra con el ket de lo normalizado me dé 1, ¿no? En el libro de mecánica cuántica de Cetili se tenía esto, ¿no? Que este ket normalizado, si le multiplica por su bra, tenía que salir 1. ¿La definición está cierta o sí, me estoy sí. equivocando? Eso es para establecer la condición de normalización. Es como si tú tienes un vector en el espacio tridimensional, que tienes un vector unitario, ¿ya? Y multiplicas escalarmente ese vector unitario consigo mismo, siempre ese producto escalar va a ser 1, ¿ya? Entonces, eh, y claro, y la raíz cuadrada de ese es el módulo, que también es 1. Entonces, para no estarle sacando la raíz cuadrada, tú dices, ok, este que ya está normalizado cuando el producto escalar consigo mismo es igual a 1. Ah, ya. Entonces, claro, debe complicar esta condición, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pero sobre todo era simplemente operar nada más, ¿no? Esa es la 5 y aquí, no sé si pueden ver, está la 6, 7 y 8 también. No, esto lo voy a pasar en limpio y se lo mando en Word, ¿no, profesor? Claro, claro, ya con más tiempo, ¿no? Lo pasas y todo. La idea es que también ustedes ya se vayan acostumbrando a trabajar directamente, ¿ah? En Word o en la Ah, app ya, para que ya, hagan su documento, pues, ¿no? Como corresponde. ya, Pero profesor. normal, Listo, está profesor. bien de que practiquen en el papel y luego lo pasen. Ujú. Ya, pero eso es todo, profesor. Ok, ok. Gracias. ¿Alguien más jóvenes? Profesor, disculpe, Ajá. yo hice el ejercicio 3, pero solo hice la parte A. No sé si usted le puede completar la parte B porque no lo entiendo mucho. A ver, muestre lo que va a hacer.
Profesor, ¿se logra ver? Sí, pero si puede aumentarle un poco más, hacerle zoom ahí. Ahí se ve, profe. Sí, sí, sí. Ya, en esta parte lo que hice, profesor, en el ejercicio 3, como me haya, o sea, me pide para hallar el G, la matriz G, entonces es hacer prácticamente las mismas operaciones que se hizo en el ejercicio, si no recuerdo, creo que es en la 1 o 2. En este caso es encontrar todas las componentes del matriz, ¿no? Lo que hice es, o sea, lo que me salió de todas estas operaciones, profesor, disculpe, no está tan ordenado, pero lo que me salió de la matriz es esta parte, o sea, que 1, 1 me salió que es 1, 0, 3, 0, 9, 0, 3, 0, 4. Esa es la matriz, pero en la parte B no logré entender, profesor. Por eso más que nada no lo hice. Allá. A ver, voy a entonces compartir yo para, eh, para avanzar eso, ¿no? No, que profesor. Allá, pero has hallado los vectores unitarios de EI. ¿Cuál se refiere, profesor? O sea, en la pregunta 3 dice, si tiene una base B, a ver, voy a compartir, ¿eh? Acá, se tiene la base B igual a EI, ¿no? Que son de I1 a 3, ¿ya? En el espacio euclídeo R cubo, donde el módulo de E1 es 1, de E2 es 3 y de E3 es 2. Entonces, con eso ya tienes la primera, los elementos Ajá, de la diagonal de la matriz G. claro, Luego se tiene esto, el ángulo entre vectores, tal, tal, exacto. esto de aquí, y que E2 es perpendicular a E3, entonces con eso sacas que su producto escalar es 0. Ajá, Entonces, a ver, vamos a hacer la matriz G, ¿no? Entonces, con la información de la primera fila, tenemos los elementos de la diagonal. Y también la longitud de los vectores. Bueno, eso ya está, ¿no? También la longitud de los vectores. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Hallar hallar los demás elementos, pues, ¿no? Del producto escalar. Entonces, los elementos fuera de la diagonal de esta matriz G son, son calculados como el producto escalar. Pero, ¿qué pasa? Bueno, ya con el producto escalar, pero considerando la información de la segunda fila. ¿Cuál es la información de la segunda fila? Esto de acá. Entonces vamos a colocar así. Ya, si tenemos, ¿dónde está? A ver. Por ejemplo, yo para generar esto, este aquí donde dice escriba aquí la ecuación, doy el al con el signo más. Ya de aquí me voy de frente a lo que es aquí corchete, acá por este aquí, ¿no? Para el producto escalar. Ya, ponemos así, el primero E1 con E2. Si el ángulo entre E1 y E2 es pi medio, ¿qué significa eso? Que E1 y E2 son ortogonales, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto va a ser así, ¿no? Creo que lo puse antes. Bueno, el producto escalar, ¿cómo es el producto escalar de dos vectores? Es, ¿cómo era? Ya, el módulo de cada uno por separado, es decir, así, ¿no?
el módulo de E1 que multiplica el módulo de E2. Y eso multiplica el coseno de un ángulo que es el ángulo entre ellos, ¿no? Esto de aquí. Esto se acuerdan, pues, ¿no? Ya, de primer ciclo creo que lo ven esto. Bueno, en la academia, ¿no? El producto de dos vectores, producto escalar. Entonces, ¿qué se tiene aquí? Que como coseno, como este ángulo, ¿es cuánto? Pi medios. ¿Cuánto es el coseno de pi medio? Es 0. Ahí queda. ¿Qué más? Vamos a buscar, ¿dónde está? Esto de aquí. Ahora entre E1 y E3. Va a ser lo mismo, ¿no? E1, E3 y coseno de E1 con E3. ¿Y eso qué va a ser? ¿Cuánto es el módulo de E1? Por acá sale 1. El de E3 es 2. Entonces sería 2 veces coseno de pi tercio, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo? Pi tercio. O sea, 60 grados. ¿Cuánto es coseno de 60, jóvenes? Un medio. Un medio, profe. Exacto. Muy bien. Entonces ponemos aquí pi tercios. Ya, como ese es un medio, multiplicado por 2, ¿cuánto va a ser? 1. ¿Ya? Y el último era que E2 y E3 son perpendiculares. Entonces, si E2 y E3 son perpendiculares, ¿qué significa? Que el subvector es igual, su producto escalar es 0. Entonces, con esta información, ¿ya? Vamos a llenar la matriz G, los elementos de la matriz G. Completamos los elementos de la matriz G. Ya, y eso, bueno, cogemos este de aquí que ya está escrito y lo borramos. ¿Qué va a ser? Ya, a ver, o si no, mejor de arranque lo borramos todo y le ponemos una matriz de 3×3. El primero, ya, son estos, ¿no? Estos son los elementos de la diagonal, 1, 3 y 2. 1, 3 y 2. ¿Qué más está? 1, 3 y 2. Ya, y estos elementos de aquí, ¿no? Por ejemplo, este aquí, E1 con E2, sería este de aquí y este de acá. ¿Entienden por qué, verdad? Estos son las componentes E1, E2 y E2, E1. Entonces, estos son ceros y cero. Aquí, E1 con E3 sería este de aquí y este de aquí, porque son simétricos, ¿verdad? 1 y 1. Y este E2 con E3 sería este de aquí, ¿no? Y este de acá. ¿Ya? ¿Cuánto es? 0 también. Bien. Eso era lo primero que pedía, ¿no? Hallar la matriz G. Bien, ahora pide hallar esta matriz G' en otra base B primada. Donde se tiene que en esta base B primada hay una transformación. En la dirección E1 permanece igual, el primado. Es en la dirección E2 con E3 donde ocurre una transformación. Tenemos E1 más E2 y el otro es E1 más E2 más E3. Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues simplemente, ¿dónde está? La parte B, ¿no? Para la parte B, viene, bueno, se hace
cálculo de los elementos de qué matriz, esta matriz, ¿no? G primado. Ya. ¿Cuáles son los elementos de G primado? Si los elementos de G son estos productos escalares entre E y J, los elementos de G primado, G primado son así, ¿no? Es el producto escalar entre los vectores primados. ¿Ya? Y acá también es J. Esos son los elementos de G primado. Acá lo voy a colocar así, ¿no? Estos, ¿cómo se calcula? Simplemente usando esta definición de aquí. ¿Ya? Entonces, calculamos primero el elemento del primero, ¿no? Por ejemplo, sería así. El 1, 1. ¿Qué sucede? Ya sabemos que va a ser igual a sí mismo. ¿Por qué? Porque ambos son iguales, ¿no? Sería E2. Y esto es 1, ¿no? Ahora, el otro elemento. E1 con E2. E2 primado. Pero ¿cómo es E2 primado? E1 primado es ese de aquí, E1. ¿Y cómo es E2 primado? Esto de aquí, ¿no? E1 más E2. Y voy a ponerlo acá. ¿Se entiende, verdad? Estoy reemplazando nomás. Y eso va a ser igual a la suma, ¿no? Que es esto de aquí. Simplemente, bueno, quito uno, quito el otro. Ya, esa suma. ¿Cuánto es E1 con E1? Es 1. Ya, y E1 con E2, aquí está. Este es E1 con E2, es 0. Entonces le ponemos así, ¿no? Simplemente sería 1 más 0. Igual 1. Y lo mismo ahora para E1 con E3. Sería E1 y E3 primado, ¿cuánto es? Esto es. Lo ponemos aquí, ¿no? Tenemos E1 con E1, E1 con E2 y E1 con E3. Ahí está. Ya sabemos que de aquí hasta aquí es 1, ¿verdad? Entonces 1 más 0 más... ¿Cuánto es E1 con E3? Por aquí está, ¿no? E1 con E3 es 1 también. Entonces 1. ¿Y cuánto sale eso? 2. Y así, a ver, me están entendiendo, ¿verdad? A ver, voy a preguntar algo. No va a decir que no entiendan. Profe, eso es por propiedad de bilinealidad. Sí. ¿Cómo se llama? Bilinealidad. Ujú. Bilinealidad, sí, profe. A ver, Está bien. Sí vamos se a entiende. preguntar, por si acaso nomás. A ver. Palomino Mailing. Sí, profesor, buen día. Buenos días, ¿qué tal, señorita? A ver, ¿qué hemos hecho acá? Ya, primas 1, sub 1, coma primas sub 3 es del apartado del problema. Aquí hemos reemplazado
Es, por ejemplo, claro, acá hemos reemplazado, pero como en la anterior, en la línea anterior, hemos hecho lo mismo que en la línea anterior. Por ejemplo, sería E sub 1, E sub 1 más E sub 2 más E sub 3, en condición del ejercicio, ¿cómo se dice? El apartado que está en la parte de arriba del problema. Y aplicando linealidad, hemos, por ejemplo, para E sub 1, E sub 1, para E sub 1, E sub 2, E sub 1 y E sub 3. Mami, no Aquí, puedo. aquí reemplazamos con lo que ya hemos obtenido y obtenemos finalmente 2. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a continuar. Ahora, Profesor, digan. disculpe, yo tengo un pequeña duda respecto a los componentes diagonales, profesor. Bueno, el dato dice que la norma de un E sub 1 es igual a 1, ¿no? Ajá, entonces la norma no sería igual a un raíz cuadrada de un G11. Entonces, Sí, sí, sí. en ese caso sería, o sea, el G11 sería 1, pero el G22 sería 9, el G33 Sí, sería sí, sí, 4. sí, sí, sí. Hay que cambiarle eso. Muy bien, muy bien. Eso es bueno que estén atentos también, ¿ya? Así es. Porque, Ajá. ok, su nombre para considerarle. Reyes, profesor. Muy bien, Reyes. Es cierto, es cierto. Entonces, ya. Continuamos. ¿Dónde está? Ya me pasé. Y aquí tenemos a ver, ya aquí hemos hecho 1 con 1, 1 Profesor, con 2. disculpe, Dígame. en ese caso el G13